Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Conexión de Fe, y qué bendición poder llegar hasta sus hogares a través de estas cámaras y poder llevar la palabra del Señor hasta ahí donde usted se encuentra en este día. Esperemos que el Señor nos hable al corazón y podamos nosotros ser de bendición para sus vidas y que sus espíritus sean renovados y podamos nosotros seguir y trabajar en la obra del Señor. Bueno, pues en este día quiero compartir con ustedes algo acerca de que nosotros no podemos ignorar que tenemos un cierto tiempo nada más para poder nosotros llegar a la presencia de Dios. Nosotros estamos limitados, nosotros tenemos un tiempo nada más aquí en este mundo. Tarde o temprano, no sabemos qué tan pronto ni qué tanto tiempo vaya a suceder esto, pero usted y yo tenemos que empezar a pensar que va a llegar el tiempo de prepararnos para dar cuentas. En esto quiero compartir con usted el día de hoy, en esto quiero enfocarme en este día, que está llegándose el tiempo de prepararnos para dar cuentas delante de nuestro Señor. En este día quiero compartir con usted algo muy importante que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 50 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando dice que después de mucho tiempo, no nos especifica exactamente cuánto tiempo sucedió, pero nos dice que después regresó. Eso es lo que yo quiero que entiendan este día. Tarde o temprano, va a pasar mucho tiempo o poco tiempo, iremos a dar cuenta, porque dice que vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. En este dice, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues a este, o dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Eso es lo que yo creo que ninguno de nosotros queremos escuchar. No queremos que cuando nosotros vayamos a dar cuentas delante de Dios, vayamos a pasar por una situación como esta. Yo no sé qué te dejó el Señor en tus manos. Yo no sé qué el Señor haya puesto y te haya confiado en tus manos. Lo que sí te puedo asegurar es que un día vamos a ir a dar cuentas. Y en un tiempo no muy lejano. Vamos a orar que el Señor nos ayude a entender y poder poner esto en nuestros corazones, porque es de suma importancia. Señor, le pedimos en este día que nos ayude, Señor. Padre bendito, que por medio de su Santo Espíritu podamos nosotros tener esa capacidad de reconocer, Señor, que tenemos que ir a dar cuentas un día delante de usted, Señor. Que nos ayude, Señor, a comprender que hoy puede ser mi último día en este mundo y que yo puedo estar en su presencia, Señor, en el próximo minuto, Señor.
Padre, ayúdeme a prepararme para dar cuentas y ya que esté delante de ustedes no me tenga que avergonzar, Señor. Yo le ruego, Señor, que en este día, si hay alguien que no le conoce, que está viendo este programa, que escuche esta predicación, usted le ayude a recapacitar para que él pueda entregar o más bien ponerse a cuentas con usted aquí, para que cuando lleguemos a su presencia no tenga que ser echado a las tinieblas de afuera. Ayúdenos, Señor, con todo esto en el nombre de Cristo se lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén. Amén. Tiempo de prepararnos para dar cuentas. Amigo que me escucha, estamos a punto de finalizar este año. Estos son los últimos domingos o los últimos meses, el último mes, perdón, de este año. Pero a lo largo de todo el año hemos vivido muchas cosas, experiencias buenas y otras que no son tan buenas. Hemos tenido oportunidades de hacer cosas que es posible que nunca se nos presenten otra vez, de tener esa misma oportunidad y las desaprovechamos. Hoy yo le exhorto a que pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí hay dos palabras que me llaman mucho la atención y que espero que usted también las pueda explicar o las pueda recibir y las podamos poner en esa perspectiva. Porque nosotros no somos nada de diferentes a estos de esta parábola que Dios, o más bien, como dice la parábola, que su Señor los mandó llamar para dar cuentas. Aquí hay dos cosas, hay dos palabras. En el versículo 26 nos dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y después dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. En estos dos versículos hay dos palabras que nos llaman mucho la atención. En el 26 dice sabías, y aquí en el 27 dice debías. Sabías que lo que estás recibiendo no es tuyo. Sabías que lo que estamos recibiendo es algo que el Señor nos dejó solamente de encargados. Estas palabras nos quitan de todo argumento que podríamos nosotros utilizar a favor de nosotros. Estas palabras de sabías y debías nos dejan totalmente desarmados. Y estas palabras fueron dichas al siervo inútil, al siervo malo. Esto nos debería de poner a pensar, si hoy me llamara cuentas al Señor, si hoy fuera el día que yo tendría que presentarme delante de mi Dios a dar cuentas, ¿cuál sería la definición de Dios para nosotros, para tu vida? ¿Cómo te calificaría el Señor? ¿Como el siervo bueno y fiel? ¿O te calificaría como el siervo malo e infiel? Amigo, hermano que me escucha, no importa si eres cristiano, no importa si no eres cristiano, todos de igual manera un día estaremos prestos para ir a dar cuentas. Tarde o temprano, nosotros no ignoramos que en un cierto tiempo, en un corto tiempo, Dios nos va a llamar. Se nos llamará para pedirnos cuenta de lo que nosotros hemos tenido aquí. Sabemos también que, por ejemplo, esto no lo ignoramos aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos igual ese llamado. Aquí tenemos que darle cuentas al gobierno. Tenemos que darle cuentas a nuestros jefes. Tenemos que darle cuentas a nuestros padres inclusive. Cuando alguien te llama y te dice vamos a arreglar cuentas y tú estás bien, no hay ningún problema. Te sientas tranquilo. Si el gobierno te llama a cuentas y tú has pagado todos tus impuestos correctamente, no hay ningún problema. Venga o voy, no hay ningún problema. Si estás con tu jefe y tu jefe te dice, ¿sabes qué? Necesito arreglar cuentas contigo. Si todo ha sido correctamente bien trabajado y bien llevado a cabo, no hay por qué temer, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando estás haciendo algo turbio? Aunque tu jefe no te está llamando para pedirte cuentas de eso, con el simple hecho de que te estén diciendo que vas a ir a dar cuentas con el jefe, ya vas nervioso porque tú sabes que andas mal. La pregunta que te tengo en este día hoy,
¿Cómo te vas a presentar delante del Señor si el Señor te llamara a cuentas hoy? ¿Estás listo para presentarte delante de Él? ¿Estás listo para ir y darle cuenta al Señor de todo lo que el Señor te puso en tus manos? La Biblia dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Y dice la palabra de Dios que esto fue conforme a sus capacidades. El humano, nosotros, los seres humanos, vivimos por ciclos. Somos personas que vivimos por tiempo. Somos atemporales. Ustedes y nosotros un día estaremos fuera de todo esto. Son tiempos marcados los que tenemos. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas. Pero un día, tarde o temprano, estaremos dando cuentas delante de Dios. Cada uno de estos elementos que estamos hablando de los tiempos son esenciales para nosotros. Porque puede ser que sea un segundo o puede ser que sea una década. Pero tarde o temprano iremos a dar cuentas delante de Dios. Tarde o temprano estaremos en la presencia de Dios, arreglando cuentas por todo lo que hicimos y también por lo que no hicimos aquí mientras estábamos en la tierra. Hoy tendríamos que detenernos a pensar, ¿qué prometí el año pasado? ¿O qué prometí durante este año que no se lo he cumplido al Señor? Usted y yo tendríamos que empezarnos a pensar, ¿cuántas promesas le hemos hecho al Señor que no hemos cumplido? Eso es parte de arreglar cuentas. Ponte y detente a pensar un poquito cuando estuviste en problemas y le prometiste a Dios varias cosas y no las cumpliste. El día que vayamos delante de la presencia de Dios, todo esto saldrá a la luz y todo esto se te pedirá cuenta de todo ello. Tenemos en cuenta algunas cosas, o tomemos en cuenta, más bien dicho, en algunas cosas que el Señor nos dice en esta parábola. Mira aquí en el versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Después dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dios nunca nos va a dar más de lo que nosotros pudiéramos controlar. A cada uno nos va a dar de acuerdo a nuestras capacidades. Aquí en el 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Empezamos entonces viendo que el Señor está diciendo que este hombre o esta persona, este amo, les dio. El primer llamado, vemos aquí que el Señor los llamó primeramente, fue para entregarles sus bienes. El primer llamado que se les hizo a estos hombres fue para entregarle los bienes de esta persona. Este llamado tenía que ver con la confianza del amo a los siervos, el del dueño del dinero hacia el que lo iba a trabajar. Cuando este amo llamó a sus siervos, no los llamó a cuentas, los llamó para darles y para poner en sus manos la confianza de lo que él poseía. Dice, les entregó sus bienes conforme a sus capacidades. Después dice que se fue lejos. Este alejamiento no significa que no le importaba al amo sus bienes. Claro que le importaban. Más bien, esto quiere decir que les dio toda la libertad para que trabajaran los bienes como ellos quisieran. Este hombre les dio esos talentos y les dijo, ustedes los van a trabajar como bien les parezca. En otras palabras, a mí entréguenme lo que yo estoy pidiendo. Cuando Dios nos entregó a nosotros algo, no es que Dios nos va a permitir y nos va a dejar que lo trabajemos a nuestra manera. No, Él nos está dando toda la confianza. Nos llamó para servirle, nos llamó para buscarle, nos llamó para amarle, nos llamó para someternos a Él. Cuando Él nos llamó, nos dio toda la confianza de ponernos en el ministerio y de ponernos en la obra del Señor. Por eso también en la palabra del Señor dice que roguemos al Señor de la obra, al Señor de la mies, porque hay mucho trabajo y pocos obreros. Sin embargo, a los pocos que el Señor nos ha llamado, nos llamó y nos dio esa confianza. Puso en nosotros esa confianza de que podríamos hacer lo que Él nos está mandando hacer. Y en este lapso de tiempo que este hombre se fue, de la mayoría
es donde la mayoría empieza a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué es que empieza a fallar? Porque como el amo tarda en venir, pensamos que lo que nos puso en nuestras manos, lo que Él entregó en nuestras manos, ya no le pertenecen a Él. Ahora nos pertenece a nosotros. Mira, yo te estoy hablando del ministerio, pero en el ministerio también incluyen muchas otras cosas, no nomás el ministerio en la iglesia. Cuando el Señor tarda en venir, o más bien que nosotros tardamos en que nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, empezamos a pensar diferente. Cuando somos malos y negligentes, empezamos a pensar, es mi vida. Y empezamos a pensar, es mi cuerpo. Empezamos a pensar, es mi familia, es mi casa, es mi iglesia. Y se nos olvida que el amo puede venir en cualquier momento. Se nos olvida que ese amo que nos dio mi vida, ese amo que me dio mi cuerpo, ese amo que me dio mi familia, ese amo que me dio mi casa y mi iglesia, puede aparecer en cualquier momento. Y en cualquier momento puede venir a pedirnos las cuentas de algo que nos encargó para que tú y yo lo trabajáramos. El problema es que nosotros lo estamos tomando como que, Él tarda mucho. Él va a llegar, quién sabe hasta cuándo. Dijimos que el primer llamado fue para ponerles las cosas en sus manos, los talentos, lo que Él les dio. Y ponérselas dándoles la confianza de que voy a dejártelos para que tú lo trabajes y yo me tengo que ir. Pero les dijo, me tengo que ir, pero voy a volver. Voy a volver otra vez. Y cuando yo regrese, entonces arreglaremos cuentas. Aquí en el versículo 19, que acabamos de leer, nos dice, en el 19 dice de Mateo 25, después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos, dice, vino y arregló cuentas con ellos. Dice la palabra de Dios que él vino. Después de mucho tiempo Él vino. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nosotros tengamos que dar cuentas delante del Señor? No lo sabemos. Cuando el amo venga a arreglar cuentas con nosotros, y Él espera más de lo que nos dejó, porque Él sabe perfectamente de la capacidad que tú tienes para poder producir en lo que Él te dejó. Por eso es que dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Él sabe la capacidad que tú y yo tenemos. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Pero igual Él espera que si nos dejó algo bueno, le entreguemos algo mejor. Sin embargo, pareciera que a nosotros no nos interesa mucho esto. Hoy en día, el cuerpo humano que le pertenece a Dios, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hoy en día no nos interesa. Hay cristianos que se tatúan. Hay cristianos que se ponen aretes. Hay cristianos que empiezan a hacer tantas cosas con su cuerpo, lo están prostituyendo. Y pareciera que piensan que nunca van a ir a dar cuentas delante de Dios. Y yo estoy hablando del cristiano. Estoy hablando de la gente que se supone que sabe que el Señor te va a pedir cuentas. Yo sé que allá en el mundo hacen de todo esto, se tatúan, se perforan y cuántas cosas no hacen. No es excusa, pero vamos a ponerlo. No conocen del Señor. Pero tú que conoces, tú que sabes del Señor, tú que dices que amas al Señor y actúas de esta manera, no olvides que un día tenemos que dar cuentas. Todos un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor ha puesto en tus manos? Este primer llamado, dijimos, fue para venir a recibir lo que Dios le había dado. Pero este segundo llamado es para venir y arreglar cuentas. Esos dos llamados que nosotros tenemos, esos dos llamados que el Señor ha puesto sobre nosotros, el primero ya nos los dio, ya nos dio la familia, ya nos dio la vida, ya nos dio todo lo que nosotros poseemos. ¿Qué estamos haciendo con ello? Mira, Dios dio a su Hijo para que tú y yo tuviéramos oportunidad de ser salvos, para que tuviéramos esa oportunidad de ser bendecidos juntamente con los siervos de Dios. Pero hay mucha gente que sí reconocen que Dios les ha dado esto, que Dios les ha dado la oportunidad de poder llegar ahí y poder estar en la iglesia, disfrutando, alabando al Señor. Pero a muchos no les interesa. Aunque las responsabilidades de alguna manera
pueden ser diferentes. Déjame te digo una cosa. A uno le entregó 5 talentos. Al otro le entregó 2. A este le entregó más del doble. Le entregó 2 veces y medio más de lo que le entregó al segundo. Pero cuando estamos viendo la recompensa que Dios les está dando, vemos que el Señor está recompensando igual. En otras palabras, si el Señor te dio poco o te dio mucho para que se lo administres, Dios no te va a juzgar. Dios no te va a estar llamándote a cuentas solamente por la cantidad que te dio, sino por la fidelidad que tú tienes. Dios bendice la fidelidad, pero también castiga la infidelidad. Mira lo que dice aquí en el libro de Mateo 24. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? En el 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo. En otras palabras, bendito el varón que cuando el Señor te dejó haciendo algo y Él venga por ti, te encuentre haciendo lo que te dejó. O ya sea que Él te llame a cuentas haciendo lo que te dejó hacer. Para mí sería un gozo tremendo si yo cayera muerto y fuera a la presencia de Dios detrás de un púlpito, leyendo y escudriñando y predicando la palabra de Dios. En el 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes. Cuando la Biblia está diciendo que el Señor bendice, dice bienaventurado el varón, aquel a quien cuando su amo le llame a cuentas, cuando Dios nos llame a cuentas delante de Él y nos presentemos en su presencia, valga la redundancia, y lleguemos delante de Él después de que estábamos trabajando aquí y nos vamos con la presencia de Dios, del trabajo a la presencia de Dios. Gloria a Dios, qué bueno, qué bendición va a ser para nosotros en ese día. Pero qué triste es para la persona que tiene la misma capacidad que nosotros. Mire, cuánta gente canta hermoso y cuánta gente se ha echado a perder en el mundo. Porque esa voz, dicen, tú estás desperdiciando tu voz, tú deberías estar alabando o tú deberías estar ganando mucho dinero. Porque esa voz que tú tienes, wow, es tremendo. Y esta persona se la cree y deja de alabar a Dios y empieza a alabar al enemigo. Eso es lo que quiere Satanás. Él quiere tu alabanza. Él quiere que tú le creas más a Él que a Dios. Cuando una persona tiene un talento increíble y lo usa para lucrar con él, inevitablemente, indudablemente, no está sirviendo a Dios. Por mucho que sus labios mencionen que gracias a Dios y por mucho que sus labios mencionen que gloria a Dios y que esto y el otro, mientras estas personas no están sirviendo a Dios, no importa lo que sea un artista, sea un atleta, sea lo que sea, mientras lo que él está haciendo no glorifique a Dios, entonces él un día va a ir a dar cuentas. Y créame, no va a ser bueno. Una persona de estas puede escuchar estas palabras que nadie queremos escuchar. Miren lo que dice aquí en el libro de Mateo 24. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir. Dice, mi Señor tardará en venir. Y comenzaré a golpear a sus consiervos. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Eso es lo que estoy diciendo. Hay tanta gente que se olvidó del Señor. Y empiezan a vivir conforme el mundo. Con los talentos que Dios les dio. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste menos espera. En el día que no espera. Dice, y lo hará y la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Y mire cómo termina diciendo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo pondrá su parte con los hipócritas. Hermano, la palabra hipócrita no es tanto lo que nosotros conocemos de un hombre que dice una cosa y hace otra. En la hipocresía está el que tú pretendes estar haciendo delante de Dios lo mejor, cuando tú bien sabes que no es para Dios. ¿Cuántos artistas andan por ahí diciendo que son cristianos? De verdad que ni siquiera deberían de mencionar esa palabra.
Y dicen mientras están en sus conciertos y que Dios me mandó y que Dios me puso aquí y que Dios me dijo que viniera. Eso es mentira. Ellos no han querido abandonar esa fama, la fama que el mundo ofrece. Satanás ofreció a Jesucristo diciéndole, te voy a dar todo esto si postrado me adorares. Jesucristo dijo, y la respuesta del Señor Jesús ahí en Mateo 4 dijo, a tu Dios, a Él es a nuestro Dios, a Él es el único que vamos a adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él es el único que es digno de todo nuestro esfuerzo y de todo nuestro trabajo y de toda nuestra confianza. Solamente es Dios. Sin embargo, hay cuánta gente que comenzó bien y alguien le dijo, cantas muy bonito. Eres muy talentoso. Sabes hacer muchas cosas. En la iglesia no estás aprovechándote. En la iglesia no estás sacando nada. El pastor se está aprovechando de ti. Deberías de hacer esto y esto y ganar mucho dinero. Y empiezan a oír esa voz. Empiezan a escuchar eso y dicen, sí es cierto. Yo tengo mucho talento y podría hacer mucho dinero con esto. Y mucha gente se está desviando con todo esto. Pero déjame te recuerdo una cosa también. Que el día que te toque dar cuentas, ese día te vas a dar cuenta que hiciste el peor error de tu vida. Un día iremos a darle cuentas a Dios de esos talentos que el Señor nos puso en nuestras manos. Y la pregunta que te quiero hacer en este día, ¿cuál va a ser eso que tú vas a escuchar? Mi buen siervo fiel, mi buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O quizás vas a escuchar, no te conozco. Porque tú hiciste las cosas que hiciste para ti. Todo lo que yo te dije que me tenías que cuidar, tú lo escondiste, tú lo enterraste, tú lo trabajaste para ti, para tu beneficio, para tu gloria, para tu propio nombre. Nunca lo hiciste para mí. Por eso es que la Biblia nos enseña y nos dice también ahí en el libro, en los evangelios diciéndonos, en aquel día me dirán, en Mateo 7 dice, en aquel día me dirán muchos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos, y empiezan a darle una serie de todo lo que hicieron. Y dice, Señor, no te conozco. Un día iremos a dar cuentas. Y de verdad, de todo corazón deseo que cuando tú vayas a dar cuentas, estés preparado para eso. Puede ser hoy. Puede ser mañana. La pregunta es, ¿tu vida le pertenece al Señor? El talento que tú tienes o los talentos que tú tengas, ¿será que sirven al Señor y honran a Dios? Mira, hermano, amigo que me escucha especialmente que no tienes a Cristo, ponte a cuentas con el Señor, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesucristo te ama y Él te quiere levantar, Él te quiere restaurar, pero sobre todo, Él te quiere salvar. Dale tu vida y permite que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y cuando estés en su presencia, no te avergonzarás de nada. El Señor te bendiga y ojalá el Señor te haya hablado en este día y podamos saber que el Señor ha transformado tu vida. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.